Hola a todos quienes van ingresando. Buen día. Partimos en 3 minutitos. 11:05 hora de Chile. Hola, buenos días. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están ingresando. Bueno, en honor al tiempo y a la tremenda puntualidad con la que nos premiaron hoy día, si les parece, partimos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por esa asistencia. Desde Fundación San Carlos de Maipo estamos muy contentos de poder contarles de esta experiencia que trabajamos en conjunto con Artefact. Me presento, yo soy Constanza Ruiz, soy jefa del área de desarrollo y estudios en Fundación San Carlos de Maipo y voy a estar moderando esta actividad y también presentándoles a nuestros oradores e invitados. Bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, la temática que convoca este año la Semana de la Evaluación es la inteligencia artificial, precisamente la evaluación, la evidencia, la confianza en la era de la inteligencia artificial. Y este es un tema que nos demanda, ¿verdad?, una discusión muy interesante. Ya comentábamos también previamente con los expositores de hoy lo atingente de este tema para la realidad país y mundial. Eh, y también la reflexión que surge respecto a cómo las bondades de la inteligencia artificial pueden ser integradas también dentro de los contextos de quienes trabajamos en implementación, monitoreo y evaluación de programas de manera responsable y rigurosa. Y esa es un poco la invitación del día de hoy, invitarlos a pensar de manera reflexiva cómo podemos integrar este tipo de herramientas y para eso queremos contarles de esta innovadora experiencia que hemos desarrollado en la Fundación junto con Artefact. Para quienes no nos conocen, la Fundación San Carlos de Maipo es una organización sin fines de lucro que, entre muchas otras cosas, se dedica a la implementación de programas preventivos basados en evidencia. Y en particular, desde el año 2019 implementa la versión chilena del programa PMTO, que en la bajada al contexto nacional del nombre del programa es Parentalidad que motiva con ternura y optimismo. Por otro lado, Artefact es una consultora global que se especializa en el trabajo de inteligencia artificial y transformación de datos para poder ayudar a otras organizaciones a generar valor a partir de sus datos mediante soluciones tecnológicas innovadoras. En conjunto, lo que hicimos fue explorar la factibilidad de poder incorporar un prototipo de inteligencia artificial para una evaluación particular que es el programa, que es la evaluación de fidelidad de la implementación.
El proyecto surge frente a un desafío bien concreto, que es cómo poder equilibrar la importancia de la fidelidad y de poder implementar programas en base a calidad y también responder al diseño concreto de un programa, pero también entendiendo que a medida que un programa comienza a escalar y comienza a aumentar su cobertura, aparece el desafío de cómo también poder equilibrar eso con la atención que genera una alta especialización en este tipo de procesos, también el tiempo que implica la dedicación a este tipo de evaluaciones y también los recursos que están de por medio. Entonces, frente a este desafío es que desde la Fundación quisimos embarcarnos en probar este prototipo. En concreto, el prototipo lo que hace es tomar datos de las grabaciones de las sesiones del programa. Ahí más adelante también les vamos a explicar un poquito más del programa en concreto. Tomar esa información y evaluar esos extractos o fragmentos de transcripciones en base a las 5 dimensiones de evaluación de fidelidad con las que ya cuenta el programa. Dicho eso y con ese contexto, entonces también le doy el pase a nuestra primera presentación. Ahí invito a abrir el micrófono a Luz Cantizano, quien nos va a contar respecto a un contexto general sobre los programas basados en evidencia y en particular también cuál ha sido la trayectoria de PMTO aquí en Chile. Luz es psicóloga y coordinadora del programa PMTO. Cuenta con experiencia en implementación y evaluación de programas de crianza basados en evidencia y es especialista en parentalidad con interés y foco en la escalabilidad de intervenciones preventivas de alto impacto social. Bienvenida, Luz. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias a todos también por estar acá y muy buenos días. Bueno, efectivamente, nosotros desde 2019 hemos estado impulsando la implementación de PMTO en Chile en colaboración con distintos equipos nacionales e internacionales. Y en esta presentación en esta parte de la presentación, quisiera compartirles algunas de las reflexiones surgidas de esta experiencia y más que hablar únicamente de PMTO, me interesa poner el foco en una pregunta más amplia que tiene que ver con qué condiciones permiten implementar programas basados en evidencia manteniendo altos estándares de calidad. Y esta pregunta es especialmente relevante hoy cuando comenzamos a explorar nuevas herramientas como la inteligencia artificial para apoyar los procesos de evaluación y de aseguramiento de la calidad. ¿Se ve bien el cambio de Muy lámina, bien. verdad? ¿Sí? Sí. Ya. Súper. Entonces, eh, partamos ahí hablando un poquito de evidencia, ¿cierto? Cuando hablamos de programas basados en evidencia, solemos destacar los resultados obtenidos en investigación. Y si bien estos resultados son fundamentales y muy importantes, la evidencia por sí sola no garantiza los resultados en contextos reales, ¿cierto? Porque necesitamos tener un programa que sea eficaz, pero también necesitamos asegurar la implementación con la calidad y con el diseño con que fueron probados esos resultados, ¿cierto? Entonces, un programa eficaz no necesariamente es igual a resultados garantizados. Y en ese sentido, la efectividad depende tanto del diseño como de la calidad de la implementación. Entonces, si tenemos un programa basado en evidencia más una implementación de calidad sostenida en el tiempo, ahí es donde generamos el impacto esperado. La evidencia nos muestra el potencial y la implementación con calidad hace posible el impacto. Por eso que además de preguntarnos si una intervención funciona, necesitamos preguntarnos cómo aseguramos que sus componentes centrales sean implementados de manera consistente y con calidad. Entonces, la fidelidad de la implementación surge justamente como una respuesta a ese desafío y desde esa lógica nosotros llegamos a PMTO, que ahora para quienes no lo conocen les vamos a contar también un poquito más de qué se trata. Entonces, PMTO ahí, Constanza ya comentaba, ¿cierto? Viene del inglés Parent Management Training Oregon Model y en su bajada al español le hemos llamado Parentalidad que motiva con ternura y optimismo. Es un programa de entrenamiento parental basado en evidencia, desarrollado en Oregon, en Estados Unidos, con investigaciones por más de 5 décadas
ha ido acumulando evidencia científica de su experiencia de implementación en distintos países y su propósito es fortalecer las habilidades parentales y apoyar a madres, padres y cuidadores para así prevenir y abordar dificultades conductuales en niños y niñas, ¿ya? El modelo busca transformar a los cuidadores en agentes de cambio activos de sus propias familias y esto lo hace mediante los componentes centrales que están claramente definidos, dentro de los cuales están motivar conductas positivas, o sea, aquello que queremos ver crecer, promoviendo la cooperación de los niños y niñas, buscando trabajar la resolución de conflictos al interior de la familia, favorecer el involucramiento parental positivo, establecer límites y acuerdos entre cuidadores y niños y también el monitoreo y la supervisión parental. Y hoy día PMTO se encuentra implementado en distintos países y es reconocido internacionalmente por la solidez de su desarrollo científico y de implementación. Entonces, bueno, ¿por qué PMTO para Chile? ¿Cierto? Nosotros aquí en Fundación San Carlos de Maipo estábamos buscando una intervención preventiva para familias con niños y niñas de entre 4 a 12 años aproximadamente, ¿cierto? Y revisamos múltiples alternativas internacionales, llegando a un listado de 23 programas más o menos que contaran con ciertas características, por lo que habíamos definido ciertos criterios relevantes para la selección. Entonces buscábamos un programa que fuera efectivo, pero también algo más. Necesitábamos un modelo que pudiera ser transferido desde los creadores a Chile, teniendo ahí toda la infraestructura local de facilitadores, supervisores, entrenadores, evaluadores de fidelidad, para que así también pudiese ser replicado en distintos contextos en Chile, ¿ya? Y PMTO cumplía con estos criterios. Y algo particularmente relevante es que además contaba con un sistema de implementación y evaluación de fidelidad altamente desarrollado. Y esa característica termina siendo muy importante porque permite dar sostenibilidad en el tiempo a los resultados, ¿cierto? Entonces, fue seleccionado por su evidencia, su efectividad y también por la existencia de mecanismos concretos para asegurar la calidad de la implementación y junto con eso esta replicabilidad de resultados, ¿cierto? Y dentro del Banco Internacional de Programas Blueprints, PMTO está ahí en la categoría de Model Plus, justamente porque quiere decir que está listo para la réplica, ya que tiene estas etapas definidas sobre cómo transferir a otros países y este sistema de fidelidad riguroso que permite replicar resultados. Acá hay una pequeña tabla como mostrándoles el trabajo que se hizo muy resumidamente de búsqueda de programas, con opinión de expertos, búsqueda en distintas plataformas, etcétera. Y bueno, la implementación comenzó en 2019 mediante el inicio de lo que luego sería un proceso de transferencia completa del modelo a Chile. Esto implicó entrenamientos muy especializados, asistencia técnica continua con los creadores del programa y un trabajo colaborativo muy estrecho ahí. Y también involucró importantes procesos de adaptación, de ajustes Ah, culturales. porque para que hagan ahí. Y se abrió un micrófono por ahí. Si es que... Ahí, súper. Muchas gracias. Bueno, como les contaba, también involucró importantes procesos de adaptación, ajustes culturales, incluyendo la traducción y adecuación de los materiales, el rediseño de materiales, ajustes para responder al contexto chileno. Y algo clave aquí es entender que implementar un programa basado en evidencia requiere mucho más que disponer de solo un manual, porque requiere construir capacidades, procesos y sistemas que permiten sostener la calidad a lo largo del tiempo. Y en este sentido, una de las grandes fortalezas de PMTO es que cada etapa del proceso está claramente definida. Entonces existen manuales detallados, procesos estructurados de entrenamiento, supervisión permanente, sistemas de certificación y procedimientos muy estandarizados. Entonces, esto nos permite tener como bueno, ahí volviendo a la misma idea, ¿cierto? Saber que estos resultados que obtuvo el programa los podemos replicar al saber cómo se está implementando también acá en Chile. Y en otras palabras, la calidad deja de ser una percepción subjetiva y se transforma en algo observable, ¿ya? Y desde ahí PMTO no solo define qué hacer, sino que también cómo hacerlo, cómo entrenarlo, cómo supervisarlo y cómo evaluar su implementación.
Para comentarles Ya. brevemente Oli, de la Muy bueno. trayectoria de PMTO en Chile. está bueno, ¿no? Después de varios años de implementación, hemos llegado a más de 1.600 familias. Se ha implementado en diversos contextos y hemos mantenido ahí altos niveles de participación de las familias y también de fidelidad a la implementación. Sus resultados prepost se mantienen año a año. También hemos podido ver eso, que ha sido como un resultado muy importante porque es independiente del contexto de implementación, los resultados se mantienen. Y más allá de estos resultados, hay un aspecto especialmente relevante para esta conversación que tiene que ver con que la escala alcanzada ha generado una gran cantidad de información sobre implementación y fidelidad, porque cada entrenamiento, cada supervisión, cada videograbación de las sesiones y evaluación de fidelidad han contribuido a construir una base de conocimiento local acumulado sobre cómo se va una implementación de un programa basado en evidencia. Y esa acumulación de información nos comienza a abrir nuevas posibilidades para el campo de la implementación. Entonces, ahí, ¿qué ocurre, cierto? Cuando contamos con años de sesiones videograbadas, evaluaciones humanas especializadas y criterios de fidelidad claramente definidos, justamente empieza a pasar eso, ¿cierto? Que es posible explorar cómo la inteligencia artificial puede aprender de ese conocimiento acumulado y apoyar el proceso de evaluación de fidelidad. Entonces, desde ahí, la experiencia que se compartirá en las próximas presentaciones de las próximas expositoras surge precisamente de esta pregunta, ¿cierto? Y ahí para cerrar con una reflexión, la inteligencia artificial no reemplaza décadas de investigación, de implementación y de desarrollo metodológico, por el contrario, es la existencia de modelos sólidos, de sistemas rigurosos de implementación y de procesos consistentes de evaluación lo que hacen posible explorar aplicaciones de inteligencia artificial con potencial para este campo. Porque antes de enseñarle a la máquina a reconocer calidad, primero tenemos que haber sido capaces de definirla, de observarla y de medirla con rigurosidad. Muchas gracias, Luz, por esa Muchas gracias. presentación y ese contexto general. Muchas gracias, Connie, y a todos por su atención. Bueno, ahora invito a Paulina Peña, quien nos va a contar sobre ya más específicamente el proceso de evaluación de fidelidad e implementación del PMTO. Paulina es psicóloga y terapeuta familiar, es supervisora del programa PMTO y además evaluadora de fidelidad en Fundación San Carlos de Maipo. Cuenta con experiencia en implementación y supervisión de programas y además es entrenadora de evaluadores de fidelidad del programa. Dale, Pauli. Muchas gracias. Bien, ahí. Muchas gracias, Connie, y a todos por la atención para poder ahora contarles sobre cómo la medición de la calidad nos ha permitido, como ahí muy bien mencionaba Luz, a poder ir mejorando e implementando PMTO. Y me gustaría partir con comprender ahí el consenso de qué sería la fidelidad de implementación, como el grado en que una intervención o programa se aplica tal como se ha diseñado e intencionado desde sus creadores. Y desde ahí se observan elementos desde la dosis, como la cantidad y la frecuencia de sesiones o actividades que se están dispensadas a entregar, la adherencia, si los contenidos de los componentes clave de actividades se están entregando de la forma que se pensó, la calidad, si la metodología utilizada, la manera en que se hace, es acorde al diseño y aquello que se sabe que va a funcionar. La aceptación, poniendo atención a cómo los beneficiarios también reaccionan, muestran interés y van participando en el programa mismo. Y la diferenciación de en qué grado se aplica o se utiliza aquello que hace característico a un programa en particular que esté presente o no. Y existe diversidad de las formas de evaluar la fidelidad, siendo la observación directa el gol estándar a la hora de poder como observar aquello, como también ahí mencionaba Luz, y es la que más se prefiere, ya que el reporte desde los implementadores como facilitadores o supervisores tiene un riesgo del 66% de caer en sesgo, mientras que la observación directa mantiene mucho más alta confiabilidad entre los evaluadores. ¿Mm? Y pensando en aquello que es fidelidad, también viene la pregunta del ¿por qué evaluar fidelidad?
ya tuvimos un adelanto de la importancia y como ayuda a poder instalar un programa a lo largo de los años, como fue con PMTO, y va a pensar en que evaluar la fidelidad nos permite responder ciertas preguntas desde el conocimiento, como qué tanto conocimiento demuestran quienes están aplicando este programa, la adherencia, como cuánto del modelo, como está diseñado, se está entregando, hasta qué punto se sigue, por ejemplo, el manual o los lineamientos que sabe que van a llevar a los resultados evaluados, y competencia y calidad, qué también se entregó el material. Las investigaciones muestran que los programas que evalúan activamente su fidelidad, como en el caso PMTO, pueden generar efectos hasta 3 veces más grandes que aquellos que no lo hacen. Y, por ejemplo, cuando se evalúan programas de parentalidad, se ha visto que altos niveles de fidelidad son consistentes con cambios en las prácticas de crianza, con disminución de disciplina negativa y con reducción del estrés parental. Entonces, la evaluación de fidelidad tiene una importancia clave a la hora de transferir un programa basado en evidencia desde un ambiente controlado, de cuando se diseña o cuando se pueden tener más variables ahí específicas, a cuando se comienza a implementar en contextos distintos, otras culturas o a mayor escala. Permite adaptar manteniendo la fidelidad y prevenir o comprender la disminución de resultados, porque algo que se sabe también es que cuando un programa se empieza a implementar en otros contextos a mayor escala, ocurre una disminución de esos resultados, como que algo baja, eh, porque al implementarse más, quienes facilitan, por ejemplo, el programa empiezan a alejarse más de lo diseñado originalmente y eso va teniendo un efecto que se va acumulando. La fidelidad de esa manera no es un control, sino de que es una garantía ética para asegurar los resultados que están pensados, que están diseñados con los beneficiarios que van a recibir una intervención. Y desde ahí, PMTO tiene un sistema muy robusto para poder evaluar la fidelidad, que es la metodología de FIM, por su sigla en inglés, de Fidelity of Implementation Rating System, en donde se evalúan a partir de segmentos de sesiones 5 dimensiones. Se evalúa conocimiento, qué tanto comprende y maneja las herramientas, el modelo y los principios de PMTO, el facilitador que está implementando, la estructura, cómo maneja una agenda mientras va respondiendo a las necesidades de la familia, pero también a los objetivos de la sesión. Enseñanza, cómo se va balanceando la enseñanza verbal y activa, predominando aquellas herramientas que permiten y facilitan el aprendizaje, como juegos de roles, lluvia de ideas, proceso de cuestionamiento, etc. Habilidades de proceso, que es el uso y la calidad de las herramientas clínicas que se van usando para generar un ambiente de aprendizaje que sea favorable y acogedor. Y desarrollo general, que mira y pone atención a la relación entre las familias y los facilitadores y el grado en que las familias van participando, comprometiéndose y generando cambios y crecimiento. Cada dimensión se evalúa en una escala del 1 al 9, desde el 1 al más bajo, que sería como no se ve competencia, hasta el 9, que sería ejemplar o excepcional. Y también podemos ver que se agrupan en 3 rangos, desde buen trabajo, que sería como este color verde, mejor, amarillo, a trabajo aceptable, y el rojo, que sería deficiente o todavía necesita seguir trabajando. Esta metodología y este sistema se usa tanto para hablar las sesiones, las supervisiones que se realizan y los entrenamientos, todo bajo la misma metodología y los mismos modelos de PMTO. Mediante FIMP y esta metodología se logra asegurar que la fidelidad de los componentes se vayan manteniendo tal como les ocurrió en el caso de Chile cuando comenzamos desde el 2019 hasta ahora, y se ha estudiado que tiene una validez predictiva, ¿ya? Es decir, que es robusta la evidencia en que los puntajes altos de FIM no solo significa de que en sí el facilitador o la facilitadora se sacó una buena nota a la hora de hacer una sesión, sino de que predice cambios de manera estadística en mejoras de prácticas de crianza, y gracias a esos cambios que hacen los padres y los cuidadores, se va a traducir en los cambios también en problemas de conducta de los niños y observados en ellos. Si esa fidelidad cae, esa cadena se rompe y el programa no va a obtener los resultados que podría tener si se hace con fidelidad. Y FIM tiene una robustez metodológica, se observa aquello que sucede en sesión, pero también los equipos se van calibrando internacionalmente para poder mantener esa confiabilidad y que el puntaje 7 que ponemos, por ejemplo, acá el equipo de Chile,
sea lo mismo que está evaluando el equipo que está en Noruega o el equipo que está en Micra. Ese puntaje 7 vale lo mismo y eso conlleva una serie de robustez que permite poder facilitar la escalabilidad y la sustentabilidad, que es lo que ha pasado en otras intervenciones, tanto en Chile, pero también, por ejemplo, en Noruega, que está implementado a nivel nacional y que a lo largo de casi de 20 años han podido mantener equipos formados con fidelidad y con resultados constantes observados. De esa manera, esto ayuda a prevenir esa disminución de resultados que vemos en otros programas o en otras instituciones que puedan haber. Y desde ahí también hay desafíos de esta metodología. Para poder entrenarse hay que estar certificado y formar de un proceso de formación de casi más de 2 años. La mantención de la confiabilidad implica asistir a 10 reuniones anuales para poder hacer este calibre, tanto local con el equipo de Chile, pero también con el equipo internacional. Los tiempos asociados a una evaluación de fidelidad es más o menos que para 10 minutos de evaluación de sesión son 2 horas que ocupa una FIMPER en poder puntuar. Y a medida que se aumenta esa escala, la necesidad de FIM crece, porque si tenemos 3 grupos, necesitamos 6 FIM, necesitamos 40 grupos, necesitamos 40 FIM, lo cual es muchísima incapacidad, tanto interna o externa, sería una alta demanda. De ahí que surge la idea y la preocupación del cómo podemos pensar en el uso de las tecnologías, en este caso de la IA, para poder explorar la viabilidad de usar la IA para complementar la evaluación de los FIMPER humanos en sesiones grupales de PMTO con un grado aceptable de precisión, ¿ya? Ahí se genera una colaboración entre Artefact, la empresa experta en tecnología, que además de forma pro bono se interesa en poder desarrollar esta idea y ver cómo se pueden unir también a algo como en este estilo. La Fundación San Carlos de Maipo, bueno, que tenía el interés de explorar cómo poder también ahí optimizar y avanzar en esto. Y ISI, que son los creadores del programa, que no solo apoyan en la idea de explorar esto, sino también de transmiten ciertas preocupaciones que desde la creación van estando desde el uso, la confidencialidad y el uso de la información, ¿ya? Y posteriormente también, obviamente, después validan lo que generamos. Para esto trabajamos en 3 etapas. Primero, reunir y revisar material para que Artefact pudiera crear el prototipo. Luego, poder desarrollarlo y evaluar cómo funciona la IA en esto. Y por último, documentar el proceso, ver aprendizaje y probar el prototipo en inglés. Y ahí, solo para ir terminando desde acá, transmitir que desde PMTO, para que pudiera ya después la parte técnica entrar en acción, tuvimos que tener tanto los materiales de facilitador, el manual de FIM, pero también completamos una grilla de preguntas para que el equipo de Artefact pudiera entender más allá del manual de FIM y entender el proceso que nosotros hacemos a la hora de puntuar cada contenido, cada sesión, y con preguntas del qué detalles técnicos observamos, cómo se evalúa que hay una pérdida de oportunidad a la hora de enseñar algo, o cómo se ve que una familia está teniendo avances o hay un crecimiento en un segmento de sesión. Con todo eso podemos tener ahí un conjunto de conocimientos desde el modelo, desde fidelidad, y se da el pase para que después desde Artefact pudiesen desarrollar el prototipo. Y ahí le daría el pase también a Carol para que sepamos el resto. Súper, muchísimas gracias, Pauli. Finalmente, entonces, invitamos a Carol Sandoval a presentarnos sobre el desarrollo propiamente tal de este prototipo. Carol es Data Scientist en Artefact, con experiencia desarrollando modelos de Machine Learning y soluciones analíticas para diversas industrias y con interés en el uso de los datos para optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones de alto impacto. Bienvenida, Carol. Hola, buenos días. ¿Se ve la pantalla, no es cierto? Sí. Listo. Bueno, primero que todo, como quisiera destacar aquí que realmente es importante que la IA no viene exactamente a reemplazarnos y no viene a reemplazar el trabajo que ha realizado la Fundación durante todo este tiempo, sino que es como una herramienta de apoyo que les va a brindar como ese soporte para poder agilizar ciertos procesos y ciertas situaciones que toman a lo largo de su día a día demasiado tiempo que podrían dedicar, por ejemplo, a otro tipo de labores. Entonces, con eso en mente, eh, quisiera introducirlos principalmente como para darles este recorrido de cómo fue la solución que implementamos desde Artefact para la fundación en qué son los LLMs.
y principalmente son modelos de inteligencia artificial que están entrenados a partir de grandes volúmenes de datos y de patrones de texto con la finalidad de poder interpretar contenido, poder responder cualquier tipo de preguntas que queramos realizar, resumir información, inclusive funciona como traductor y permite realizar escrituras de códigos y cualquier otro tipo de labores que se quieran realizar. Actualmente hay muchos usos que se le puedan realmente a la IA y a los modelos de LLM, por lo menos el comprender el lenguaje, que será como cuando queremos clasificar los correos, por ejemplo, en spam y que no son spam, y generar como tal el texto, si queremos realizar, digamos, de un PDF o de algún tipo de archivo, algún tipo de resumen, como para comprenderlo más fácilmente. También traducciones y parafraseos, que es muy bueno cuando se trata del aprendizaje, por ejemplo, que mucha gente lo utiliza ahora como para aprender nuevos idiomas, ya que te ayuda como a entender como tal los patrones completos y pues alimenta diferentes tipos de lenguajes. Y la parte de interacción conversacional, que es como lo que comúnmente ahora vemos como chatbots, que es cuando tú puedes hacerle una pregunta, él responde, que es como funciona actualmente ChatGPT o Claude, otros tipos de IAs que actualmente están en tendencia. Y, por ejemplo, también puede servir como para dar otro tipo de contexto. Si quisiéramos como hacer análisis o tomar decisiones, también podemos construir algún tipo de sistemas de recomendación o otro tipo de labores. Entonces, son múltiples los usos que tienen los LLMs en la actualidad y pues realmente apoya muchísimo en diferentes tipos de labores. En cuanto a cómo fue la solución que implementamos dentro de Artefact para la fundación, entonces, como previamente mencionaba Paulina, estuvimos tomando principalmente como toda la información consolidada por la fundación, desde los manuales, desde las guías de qué trabaja cada una de las sesiones que se evalúan dentro del programa. Entonces, entre ellos tuvimos como material de apoyo unos audios de unas sesiones en particular, ya que por cuestiones de las confidencialidad y de todo lo que se trabaja internamente, pues no todos los audios pueden ser realmente compartidos. Entonces trabajamos con una cantidad limitada. A partir de ello, lo que hicimos fue como trabajar con las transcripciones, porque facilitaba un poco más la forma de toda la sesión, llevarla como a un texto que pueda ser mucho más fácil de entender por los modelos de LLMs. Y a partir de ello, entonces, se hacía como toda la transcripción entre roles de personas. Entonces, lo que hacía era identificar cada uno de los guests o de las personas que participaban dentro de la conversación y asociaba, obviamente, la traducción, la transcripción de cada una de las partes del audio. Luego, después de ello, lo que hacíamos era como proveerle qué sesión estábamos intentando evaluar, ya que obviamente cada sesión trabaja una temática en particular. Entonces, obviamente, no podemos decir como intenta descifrar si es la 4 o la 5 y todo, es mejor proporcionarle para que él tenga unos lineamientos claros. Luego después le proveemos como la parte de las instrucciones ya muy específicas. Entonces, como de cada una de las sesiones hay algo en específico que se debería evaluar. Dentro de ello miramos cada una de las dimensiones que se evalúan dentro del FIMP, que son el conocimiento, la estructura, la enseñanza, el proceso y como una evaluación general de cómo fue ese desempeño. Todo eso ya que está como en todo el texto, las instrucciones y todo, se procesa dentro de los LLMs y lo que entregaría en este caso es una calificación cualitativa. Como mencionaban previamente, es una cualificación numérica la que se utiliza para entregar entre si es bueno, malo o muy buena la calificación, pero por cuestiones de que los LLMs tienen ciertas limitantes que abordaremos más adelante, se trabajó de forma cualitativa entre los rangos de alto, medio y bajo y lo que hace al final es que como se hace la validación a partir como de las evaluaciones ya que previamente se realizaron para saber si hace como concordancia y los resultados obtenidos y si hablan realmente de las mismas situaciones. Después de ello, entonces, algo que vimos que era muy importante dentro del proceso es realmente el prompting. Cuando nos referimos a prompting, nos referimos inicialmente a cómo son los pasos o cómo es la información que le estamos entregando al LLM, porque como él trabaja con texto, hay que saberle preguntar y hay que saberle entregar la información correcta para que él realmente procese, porque si le entregamos como cualquier cosa y le pasamos todo muy desordenado y sin una estructura lógica, pues el LLM es un modelo de IA puede tener alucinaciones y obviamente eso es lo que menos buscamos, que él vaya a delirar o que vaya a entregar cosas que no tengan realmente sentido. Entonces lo que hicimos fue como estructurar el proceso en 6 pasos fundamentales. Lo primero es que hay que decirle al LLM cómo definir cuál es el rol que tendrá que tomar. Entonces, por lo menos si eres un facilitador del programa PMTO, que quieres guiar a los padres y todo el proceso, le tienes que dar como qué quieres que él realmente se ponga en su lugar para entender cómo va a ser el proceso que va a evaluar.
Luego después definirle como los objetivos generales. Entonces, como necesitamos que ayudes al usuario a comprender y aplicar las técnicas, por ejemplo, del refuerzo positivo o de X metodología que estaban implementando dentro de la sesión. La parte 3 sería como lo relacionado a las reglas de interacción y el estilo, entonces como que tienen que utilizar un tono respetuoso, que tienen que ser profesionales, todo ese tipo de formas es lo que él va a evaluar dentro de lo que encontró en la transcripción para entender si realmente está siguiendo los lineamientos correctos descritos por la fundación que deberían cumplirse a partir del manual en sí. Luego después se le provee como el contexto, entonces, por ejemplo, se le provee como el ejemplo de qué estamos viendo, qué se está abordando en la sesión, para que él entienda que tendría que mirar generalmente para saber qué va a intentar buscar dentro de la transcripción, qué preguntas intentamos responder para poder otorgar esa calificación de si realmente como el líder o el colíder realmente hizo el proceso correctamente o no hizo el proceso correctamente dentro de la sesión y abordó correctamente la temática. Y por último, le decimos como qué esperamos de resultado. Entonces, si queremos la evaluación, si queremos una justificación, si queremos qué necesitamos para que él entregue como finalmente el resultado. Entonces, ya con eso en mente, nosotros consolidamos como toda la solución dentro de una interfaz en Streamlit para que pudiera ser mucho más sencillo el poder realizar las cantidades de evaluaciones que quisieran hacer y poder determinar si realmente les hacía sentido los resultados o no. Entonces, en la parte de la interfaz iniciaba como con la parte 1, que era ingresar los datos. Podíamos partir desde un audio en el formato de WAV, que es para los audios, y podíamos también partir en caso de que ya tuviéramos una transcripción hecha por algún otro programa, alguna otra situación en Excel o en archivo CSV y se procesaba entonces. Él cargaba ese archivo de texto o ese audio y entonces él realizaba posteriormente la transcripción. Como podemos ver en este caso, después seguía el paso 2, que era como seleccionar quién era el líder y si había de pronto en la sesión algún colíder, a quién era el que íbamos realmente a evaluar. Entonces, como pueden visualizar en el recuadro, aparece como el speaker y el test. Entonces, como les mencionaba, él va a identificar ahí como cada una de las personas que está hablando en el audio y lo que va a hacer es sacar como el texto que las personas estaban hablando en su momento. Y lo que hacemos es identificar quién era el que vamos a evaluar, si era el guest 1, el guest 2, el guest 3, para que él pueda hacer la evaluación de esa persona de acuerdo al proceso y los lineamientos. Luego después hacemos los pasos 3 y 4, que es identificar la sesión donde estamos parados, si es la 6, la 7, la 8, la 9, la sesión en la que estemos, cuál es la sección en sí que estamos intentando evaluar, porque sepa, o sea, como cada uno de los audios puede tener una sesión en particular, una sección de la sesión en particular, y luego después le dábamos en evaluar. Entonces al final lo que obteníamos finalmente era una entrega de cada una de las dimensiones, junto con su calificación de si era alto, medio o bajo, junto con una justificación de qué encontró relevante con respecto a los lineamientos que le entregamos de esa sesión en particular. Y podríamos descargar la evaluación en un formato de TXT, de texto, para que pueda igual de pronto, si necesitas evaluar más en detalle, o si de pronto quisieras pasarle también a una guía nueva, como para sacar pequeños tips o cositas que necesites relevantes y que pueda servir como para insumo para seguir haciendo mejores evaluaciones en el programa. Entonces, como para darles un contexto de si realmente el modelo estaba proveyendo resultados lógicos o no lógicos, en el lado de cada uno de los ejes pueden observar lo que se entregó el fin, pero o sea, la evaluación que originalmente se hizo por parte del evaluador y el modelo. Entonces, como pueden ver, las notas en la mayoría de las dimensiones son en cuestiones altas, que están diciendo que en general el líder tuvo un muy buen desempeño en términos de lo que se tenía que abordar en la sesión, mientras que el modelo está entregando en los resultados también alto y está entregando como relaciones similares en términos de, por ejemplo, el conocimiento, el contenido lo maneja muy bien, menciona que las sesiones previas, que falta ganar ciertos momentos en la autoestima y las sensaciones de cooperar. Y en el caso de la parte del modelo, está entregando como una justificación de que explica realmente la importancia de la cooperación, de utilizar palabras positivas, mencionar sesiones pasadas. Entonces, vamos que hay bastante lógica dentro del proceso y que obviamente queremos ir profundizando mucho más, pero pues obviamente es con cada una de las retroalimentaciones que se van realizando dentro del proceso.
Ya como limitaciones, realmente los LLMs son muy buenos actualmente porque proveen como esa reducción de tiempo, proveen como formas muy específicas de abordar las soluciones, pero tienen ciertas limitantes que a lo largo del tiempo se han ido algunas intentando ajustar, pero obviamente todas están intentándose desarrollar por el momento. Dentro del proceso, por ejemplo, el modelo no tiene acceso como a los medios audiovisuales. Entonces, como no sabemos qué es como la entonación de las personas, no sabemos si están gesticulando porque no tenemos como el video en sí para saber si estaban haciendo gestos, si se estaban riendo, si estaban haciendo todo el proceso. Entonces hay muchas cosas que no se pueden visualizar dentro del proceso que podrían ser de apoyo que, por ejemplo, una persona que cuando se sienta a hacer la evaluación puede ver en el video, puede observar, identificar. Entonces ese tipo de situaciones no se presentan. Puede, no evalúa los sentimientos, entonces como si están feliz, como si está, hay conexión entre la familia del facilitador, ese tipo de situaciones de sentimientos no se visualizan realmente. No podemos tener acceso por las restricciones y las limitantes en sí de la confidencialidad al acceso al chat en este caso. Entonces, por lo menos no podemos ver si las personas realmente sí estaban interactuando, porque igual por cuando trabajamos, por ejemplo, en Zoom y ese tipo de herramientas, es muy probable que a veces uno pierda como esa interacción que pueda suceder, por ejemplo, en presencial, que estamos interactuando todos, sino que puede que pronto se la gente se familiarice más escribiendo por el chat, opinando por el chat, entonces tampoco teníamos como acceso a esa información para nutrir mucho más el modelo. No hay una explicación fundada, entonces el análisis que hace puede ser correcto. Obviamente que estamos basándonos en partes de las transcripciones, pero podría suceder mucho más que estén haciendo alusiones a otras sesiones, pues que él no tenga 100% todo el contexto de todas las sesiones completas hacia atrás. Hay partes faltantes, entonces el contexto a veces, como les mencionaba, tiene partes que no estamos tomando de todo y pues obviamente pueden suceder errores en la transcripción, son modelos, pueden fallar, pero pues la idea es como ir ajustando esa parte en particular. Entonces, ese serían como dentro del desarrollo del proceso y les dejo nuevamente con Paulina. Gracias, Carol. Bueno, y así como sabemos, Carol, tú mencionabas las limitaciones que pueden haber, sabemos que también hay muchos beneficios, algunas de ellas que con más iteraciones y con más material podrían ir trabajándose, así también como hartos beneficios del uso de este tipo de evaluaciones automatizadas de fidelidad. En primer lugar, permite la posibilidad de evaluar un mayor número de sesiones. Actualmente en PMTO por FIM se evalúa el 20% y esto podría permitir más generar un reporte automático que permita validar desde un evaluador humano efectivamente y ver la confiabilidad del modelo, dedicar a los evaluadores mucho más también en ciertas sesiones o certificaciones, elementos claves, y así optimizar el uso de la dedicación de los FIMPERS, poder también identificar más rápido qué sesiones o qué profesionales requieren más apoyo y también tener información disponible de forma más Pauli, rápida para ahí supervisión y volvió. retroalimentación. Súper. Eh, Te habíamos perdido un segundito, pero volviste. La última ya. idea yo creo que no se alcanzó a escuchar. Ya, quizá la última idea era sobre la información, que estuviese más rápida la información disponible para poder usarla en las supervisiones o en retroalimentaciones para los equipos, y así también aprovechar más este tipo de tecnologías. Súper. Muchas gracias, Pauli, muchas gracias, Carol, también por esa presentación. Y finalmente, para ir cerrando los 15 minutitos que nos quedan, queremos presentar a nuestro invitado, Rubén Parra Cardona, quien nos acompañará haciendo una síntesis reflexiva para que decantemos lo que se conversó acá en esta exposición y también va a realizar algunas preguntas a las oradoras. Rubén es académico de la Universidad de Tennessee y previamente también fue profesor y académico de la Universidad de Texas en Austin. Investiga adaptación cultural de intervenciones en crianza y prevención de maltrato infantil y desde los inicios ha sido un tremendo colaborador y amigo también de nosotros en la Fundación para el proceso de implementación de PMTO en Chile, participando en los procesos también de entrenamiento del equipo y ha sido fundamental para las investigaciones y adaptaciones culturales que hemos realizado del programa. Bueno, Bienvenido, Rubén. muchísimas gracias. Sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Me encanta.
un poquito de mi antecedentes, pues sí, yo he dedicado mi vida a PNTO y prácticas de parentalidad, sobre todo la adaptación cultural de estos modelos de parentalidad en contextos y poblaciones con los que no fueron desarrollados originalmente. Y bueno, mi agradecimiento profundo a la fundación. Les aclaro, les voy a echar flores a la fundación, pero no estoy en el salario de la fundación ni nada, he sido nada más un colaborador, pero me he vuelto un gran admirador de la fundación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos nuestro caminar en PMTO, el primer proyecto de transferencia total que se realiza es en Noruega. Y me acuerdo que en esas reuniones con los noruegos era impresionante e inspirador ver cómo hacían un modelo de transferencia de entrenamiento para clínicos, de supervisores de evaluación, etcétera. Pues bueno, viene la fundación y replica un modelo de transferencia que es el primero que se hace en Latinoamérica. Entonces, la relevancia de lo que hace la fundación en cuestión de prácticas de parentalidad es enorme y ahora la relevancia de llevar la batuta en estas conversaciones tan importantes de tecnología. Así que mil felicidades a la fundación y mi agradecimiento profundo por siempre el mantener el rigor científico, la relevancia cultural y la innovación, que es extraordinariamente importante. Y bueno, esta plenaria, esta conversación es muy importante, porque por un lado, la fidelidad ya hemos visto es una pieza fundamental para asegurar que las intervenciones no pierdan su impacto. El gran riesgo de movernos fuera de la fidelidad es que esos elementos que sabemos hacen la diferencia en la implementación se van diluyendo. De hecho, yo cuando me entrené en PMTO, una de las cosas que siempre me traían en friega en las supervisiones era que yo empezaba a dar mi speech acá, mis insights de sabiduría profunda y me estaba moviendo fuera de la fidelidad, porque parte de la fidelidad es métete con la familia a hacer juegos de roles, a que desarrollen habilidades para el diario vivir, no nada más el insight, sino que hagan cosas diferentes. Esa es la relevancia. Por otro lado, esa relevancia de la fidelidad nos presenta un reto, que es el reto pragmático de cómo es que podemos escalar estas intervenciones a alto nivel, a alta escala, de una manera que mantengan la fidelidad y de una manera que también sean accesibles desde una perspectiva de costo y de una manera que desde salud pública podamos llegar a las poblaciones que no estamos llegando con métodos tradicionales, por ejemplo, hacer todo en persona. Entonces, con esto es el preámbulo. Quisiera poner un par de preguntas a consideración de los ponentes y recordarles que está el chat. Y no se estresen si ven que no llegamos a su pregunta porque va a haber seguimiento de estas preguntas en el chat. Pero por favor pongan en el chat si tienen cualquier pregunta y va a haber seguimiento para ella. En el contexto de fidelidad, inteligencia artificial, la primera pregunta que quisiera explorar es si pudieran ahondar un poco más en el proceso de discernimiento. Es decir, ¿por qué complementar PMTO y en este proyecto específico, fidelidad de implementación con inteligencia artificial? ¿Cuáles fueron las consideraciones en ese proceso de discernimiento? ¿Cómo es que no se quedaron en lo tradicional que se está haciendo, pero están abrazando esa innovación? ¿Y cuáles son los argumentos principales que vieron? Tenemos que innovar, tenemos que explorar esta innovación y tenemos que complementar la manera en que tradicionalmente implementamos evaluaciones de fidelidad. Entonces, nos invitaría a cualquiera de los ponentes que nos pudieran ayudar a ahondar en esto. Rubén, gracias por tu pregunta. Me gustaría partir ahí, si después me quieren complementar, feliz, pero ahí esta pregunta es muy relevante y tiene que ver con lo mismo que comentabas en tu reflexión, ¿cierto? Que es que queremos llegar a más familias con el programa. Sabemos el impacto que tiene, hemos visto sus resultados tanto en la investigación, pero también en las sesiones con las familias, en los testimonios de las familias, y sabemos el impacto que tiene y cómo le cambia la vida a una familia después de que pasa por PMTO. Entonces, desde ahí, para poder llegar a más familias, hemos trabajado desde que trajimos el programa pensando en cómo hacerlo más accesible, ¿ya? Cómo poder reducir algunos costos, etcétera, manteniendo la fidelidad, la calidad de la intervención, la calidad de los materiales y de la entrega, ¿cierto?, del programa. Y desde ahí, cuando empieza a aparecer todo esto de la inteligencia artificial y todo este desarrollo,
claro, surge la idea de cómo no usarla también para esto, ¿cierto? Al principio nos parecía incluso, muy sinceramente, como un poco descabellado, pero ¿cómo? Si el juicio humano, el juicio clínico es lo más importante, pero poco a poco esa idea va cediendo y se ve desde ahí como un complemento que permita, ¿cierto?, aumentar la eficiencia, disminuir ciertos costos y llegar a una escala mayor, ¿sí? Como ahí respondiendo y muy alineado con lo que tú me comentabas, pero no reemplaza el juicio especializado, sino que es una herramienta complementaria de apoyo, porque el juicio especializado clínico es muy importante, ¿cierto? Esa interpretación clínica, contextual, la capacidad de identificar tonos, relaciones, lo mismo que comentaba Carol hace un rato. Entonces, desde ahí como un complemento que nos permita seguir en este camino de pensar en cómo llevar esto que tenemos a más familias. Es eso. Excelente, Ujú. excelente, Lucy. Y mil gracias porque eso nos lleva a mi segunda pregunta, que tiene que ver con limitaciones y ética. Entonces, la pregunta que pondré al panel es, ¿qué aspectos de la evaluación siguen siendo específicamente difíciles de capturar en referencia con el modelo? Y aquí es donde yo creo que en inteligencia artificial estamos en estos debates éticos. ¿Qué delegamos a la inteligencia artificial? ¿Qué mantenemos y seguimos protegiendo por medio del aspecto humano, como tú estabas mencionando? Entonces, si pudieran ahondar un poco en qué aspectos de esta evaluación siguen siendo particularmente de reto, y que ven que va a tener que seguir siendo discernidos en la manera de seguir avanzando en este proyecto. Gracias, Rubén. Qué interesante la pregunta a la hora de pensar en tanto en el potencial, pero también en aquellos desafíos. Eh, y cuando revisamos este proyecto y después los resultados, veíamos que así como nos sorprendía mucho, como que el rango del modelo se acercaba mucho a la evaluación, eh, sabíamos que hay precisiones específicas para poder lograr confiar más en lo que estaba viendo la IA, no eran necesarias. Y que también hay ciertos aspectos, como también Carol mencionaba, como el mismo técnico de las emociones, interacciones, el humor, aspectos de la tecnología, que la misma tecnología no puede considerar tanto, como por ejemplo cuando el chat se vuelve un elemento central en sesiones cuando la señal a veces no acompaña y sí hay un elemento central. eh, que no van a estar presentes y que sí pueden afectar el cómo vamos evaluando, cómo vamos viendo el total de lo que pasa en una sesión. Esas sutilezas de cómo se usa el humor, que en el escrito no necesariamente vamos a ver de forma evidente, pero con los gestos, con los tiempos, con la sumatoria de otras variables, sí, nosotros como siempre humanos podemos tomar y considerar, así también como elementos particulares de la familia o del contexto que podamos estar implementando. Este grupo tiene ciertas características que sí consideramos muchas veces en la evaluación y que habría que ver también ahí cómo la tecnología puede incorporar eso y ajustar desde aquello. Para eso pensar en tener formas de como validar lo que va arrojando la IA y de cómo estar monitoreando efectivamente para estar tranquilos de que estamos confiando en algo que está calibrado también con el juicio humano. Consideramos que tiene que ser central, también para poder transmitirse a las mismas familias que sepan de que estamos usando este tipo de herramientas para poder complementar y evaluar la calidad del programa. Eh, Excelente. Y escogiste un ejemplo extraordinario, Paulina. Uno como papá, mamá, cuando ve estos cursos, la vulnerabilidad es tremenda, ¿no? Es decir, me van a evaluar, me van a ver, uno se siente muy vulnerable. Y una de las herramientas clínicas más importantes es ese humor, ¿no? Que tienes que estar en sintonía con papás y mamás en el proceso de entrenamiento. Entonces, yo creo que es una respuesta extraordinaria a cómo tenemos que seguir este proceso de discernimiento. Y bueno, ya nos estamos acercando al final, pero una pregunta muy importante. ¿Qué ven en el futuro respecto a esta tensión en cuestión de escalamiento? Acabo yo de regresar de una conferencia la más importante en prevención global, Society for Prevention Research, y hubo muchos debates en cuestión de las agencias financiadoras están comunicando, solamente vamos a dar altos presupuestos a aquellas intervenciones que vayan a poblaciones de muy alto riesgo, que se requiera mucha intensidad. En cuestiones de prevención les pedimos que por favor salgan fuera del modo tradicional de pensar y utilicen la tecnología lo más posible para tener impacto, aunque no sea el más alto en cuestión de
estadístico, impacto estadístico, pero que sea impacto significativo, que tenga relevancia cultural, pero también que sea pragmático desde un punto de vista de costo. Entonces, si nos pudieran decir así en un par de minutos, cuáles son los pensamientos respecto al futuro en este diálogo, en este discernimiento. Puedo partir ahí respondiendo. Ah, Carol, ¿habías activado el micrófono? Ah, sí. Sí, sí, también quería contar cómo desde la perspectiva, Comienza tú eh, entonces. Ujú. dale, dale. Listo, creo que es importante destacar que pues es muy común que ahorita la IA esté intentando como ser el apogeo y tenemos que utilizar la tecnología, pero debería de ser en este instante es un complemento, no exactamente reemplazar lo que estamos haciendo, ya que obviamente hay muchas perspectivas, o sea, lo humano creo que es muy importante, ya que lo que tú tienes de contexto, la experiencia y todo, los LLMs no son modelos que van a, por ejemplo, a reemplazar este tipo de situaciones. Tú les provees como ese contexto, les provees como esa información y siempre vas a necesitar como darle ese plus, pero lo que sí tenemos que hacer es como adaptarnos a estos nuevos cambios. Ya era muy común que antes todo lo hiciéramos muy manual, pero si hay forma de automatizar procesos, si hay formas de poder llevar a cabo más situaciones, digamos que poder agilizar tareas que antes nos tomaban muchas horas y las podemos reducir, es muy importante ya que nos puede ayudar a ser mucho más productivos en otro tipo de situaciones y aprovechar más el tiempo. Mientras que si nos quedamos solo en lo tradicional, pues obviamente vamos a seguir estando con muchas demoras y realmente podríamos optimizar cosas que no es como ser ajenos o no es como tenerle miedo a la IA, sino es como saber incluirla dentro de nuestro día a día. Entonces creo que ahí ya puedes seguir, Luis. Excelente, excelente. Y me parece que Luz tiene los pensamientos finales para concluir hoy. Súper, sí, no solamente agregar un poquito para ahí complementar, que claro, es como ir ampliando, ¿cierto?, la diversidad de cantidad de datos para entrenar prototipos, encontrar aliados, buscar ahí también formas de cómo continuar este proyecto, ¿cierto?, que fue una muestra, ¿sí? Se trabajó con un par de sesiones del programa, no con todas las sesiones, entonces ahí los próximos pasos son buscar alianzas y colaboraciones para poder también seguir desarrollando este prototipo, este proyecto. Y siempre ahí también respondiendo una pregunta que apareció desde el inicio para nosotros fue muy prioritario el tema del resguardo de información de los participantes. También en el programa siempre es algo que se trabaja con las familias. Desde que se inscriben al programa, en relación a todo lo que hacemos, se firma un consentimiento informado. Ellos saben que sus sesiones son evaluadas, que la fidelidad de la implementación es evaluada para evaluar a los facilitadores que lideran los grupos. Y desde ahí también otros recuerdos que se tienen es que no hay datos de identificación de las familias, no hay imagen, solamente es audio, sin ningún dato de identificación. Y desde ahí también eso permite proteger los datos. Y el sistema también no es un sistema que alimente otras inteligencias artificiales, otras nubes, ¿sí? Como de repente uno sube información y eso queda como dando vueltas, sino que es un sistema aislado que solo en el fondo se resguarda, ¿ya? No se comparte esa información con otros prototipos o sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Ahí no sé si Carol o Pauli quieren comentar algo más, ¿no? Pues yo lo que veo Perfecto. es mucha emoción en el chat, perdón. Pau, ¿ibas a comentar? No, Rubén, adelante. No, no, nada más mucha emoción en el chat y una vez más como invitado les quiero agradecer a todos los participantes que están en esta sesión y a la fundación y a los colaboradores en la inteligencia artificial por llevar a la vanguardia. Es no nada más en Chile y Latinoamérica, es el único pensamiento final que quería ofrecer. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, antes de cerrar, les queremos pedir si nos pueden apoyar completando una muy breve encuesta que les va a aparecer aquí en Zoom directamente. ¿Me cuentan por ahí si ya aparece? ¿Mm? Ya. Sí, súper.
Esta encuesta también nos va a servir para conocer un poquito más de quiénes fueron los que nos acompañaron. También, mientras responden, aprovecho de proyectarles nuestros correos de todos quienes participamos de este evento, por si quisieran contactarnos. Felices también de recibir más preguntas, de contarles más detalles de este proyecto. Así que ahí también están los correos de quienes participamos y bueno, como sabrán la mayoría, estamos grabando esta sesión y estos materiales también van a quedar disponibles en la plataforma del G-Local para que también los puedan revisar después, así como también la presentación. Y si llegasen también más respuestas, más preguntas, perdón, vamos a compartir las respuestas con todos los inscritos por correo. Así que solamente sin más, nos queda agradecer por la participación, por las reflexiones. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Adiós, Feliz- gracias. Gracias, Felicidades gracias. de nuevo por organizar esto, colegas. Ahí ven muchos aplausos y Gracias gracias, a gracias, ti, gracias. Rubén. Gracias, Siempre un chao, placer chao. verte, Rubén. Claro que sí, nos seguimos viendo, colegas. Nos Que estés vemos. muy bien. Bye.